Vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Para leer los versículos 28 al 31. Hechos capítulo 20. Y vamos a leer los versículos del 28 al 31. El contexto es, Pablo está yendo hacia Roma, no en una circunstancia agradable. Sin embargo, se le permite cuando llega a Mileto llamar a los ancianos de la iglesia o a los pastores de la iglesia de Éfeso a que desciendan a Mileto para él tener algunas palabras. Y es en ese contexto en el que están las palabras que leeremos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vamos a orar. Padre, tú sabes con cuánta debilidad venimos ante este púlpito a exponer tu palabra. Pero, oh Señor, nuestra suficiencia no está en ninguna de nuestras capacidades, sino en tu poder para implantar, regar y santificar la palabra en los corazones. Te pedimos, oh Señor, que tú hagas esa obra mediante nosotros, que mientras hablamos, tú vengas y hables a los corazones y implantes tu palabra. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Me gustaría comenzar mi sermón citando a uno de mis escritores favoritos cuando era joven. Ya no está en la lista, pero tiene un libro sobre la iglesia y en uno de sus capítulos ya finales, él habla lo siguiente. Dice, tengo un amigo a quien he conocido y querido por 30 años. Durante ese periodo hemos sido inseparables. Nuestra amistad se ha profundizado mientras más se ha intensificado mi aprecio por él. En los últimos años mi amigo ha estado pasando por tiempos de dificultad. Hemos seguido llevándonos de lo más bien, pero otros han comenzado a entenderlo mal y a difamarlo. A mí me ha dolido oír las cosas feas que se dicen de mi amigo. Aunque mi amigo no ha hecho nada malo, y ha aguantado los más duros de los comentarios injustos, exagerados y sarcásticos, para no mencionar todas las acusaciones agresivas e infundadas. Parece que no hay tregua. A veces la situación se ha puesto tan mal que me he preguntado si será posible una recuperación completa. A pesar de todo lo que se ha dicho contra mi querido amigo, nuestro compromiso de 3 décadas permanece firme y fiel. Ese amigo mío es el ministerio. En muchos círculos evangélicos, el ministerio pastoral tristemente ha caído en descrédito. Si en tiempos pasados el hombre que ocupaba el oficio de pastor era una posición grandemente respetada, ahora tristemente se mira con desdén. En tiempos pasados, los ministros que junto con su familia se trasladaban a una comunidad eran acogidos y respetados. Se les consideraba una ganancia, gente digna, merecedora de la confianza total de la comunidad. El papel y las responsabilidades de un pastor eran estimados fuera de toda duda. No había suspicacia ni reservas, sino solo alta consideración para aquel que ocupaba ese oficio. Hombre de Dios era todavía el título que se usaban para referirse al pastor local que dirigía la grey de la localidad. Se gozaban
en tener un pastor y verlo cómo ministraba en un contexto público y privado. Tristemente eso ha cambiado. Y mis hermanos, hay que entender que estos hombres del pasado que eran amados y estimados no eran hombres de modelos superhumanos. Ninguno de los ministros de antaño caminó sobre las aguas. Sin embargo, el ministerio pastoral era altamente valorado. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, mis amados hermanos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 13, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a esta iglesia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Desde hace un par de domingos estamos considerando el importante tema de los deberes de los pastores en el contexto de la iglesia, y lo estamos haciendo no solo para que podamos valorar realmente, de acuerdo a las Escrituras, los deberes que tienen los pastores, sino para que podamos apreciar el trabajo que ellos realizan. En el sermón anterior consideramos entre esos deberes que los pastores son llamados a alimentar el rebaño y a orar por ellos. Dice Alexander Strauss en un importantísimo libro sobre el ministerio pastoral. Si usted no lo tiene y está interesado en servir como pastor, debe tener ese libro. Dice: los ancianos protegen, guían, dirigen, nutren, consuelan, educan y sanan el rebaño mediante la enseñanza y la predicación de la palabra. Pero no vamos a ahondar en el tema, ya lo hablamos abundantemente el domingo pasado. ¿Cuál es otro de los deberes que tienen los pastores en el contexto de la iglesia? Ya vimos que deben predicar, alimentar, enseñar la palabra, deben orar por su rebaño. En tercer lugar, los pastores tienen el deber de supervisar la grey de Dios. Los pastores tienen el deber de supervisar la grey de Dios. Mis amados hermanos, si bien es cierto que la responsabilidad primaria de los pastores para con las ovejas es el de darle alimento bíblico a tiempo, es obvio que la experiencia pastoral nos lleva a entender que no solo esa enseñanza debe ser pública, sino también privada. Vayan conmigo de nuevo a Hechos 20:28. No vamos a exponer el texto como lo entendemos, un sermón expositivo, pero vamos a estar yendo una y otra vez ese texto. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a esos pastores de Éfeso. Por tanto, mirad. Y esa palabra no significaba una ojeada simple. Hablaba de observar, considerar atentamente, mirar detenidamente. Considera, mira detenidamente, miren bien. Por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, pastores. Ustedes no se pusieron allí, no los puso la iglesia allí, fue el Espíritu Santo quien los puso. Por tanto, miren a ustedes mismos y miren por el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor. No es tu iglesia, es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esa iglesia le costó la sangre del Señor Jesucristo. A veces nosotros decimos: ¿a qué iglesias tú vas? No, yo voy a la iglesia del pastor Sugel Michelén. Y tú, no voy a la iglesia, no, yo voy a la iglesia de Miguel Núñez. Y tú, no, yo voy a la iglesia de Perico Pérez. Déjame decirle que ni IBCJ es la iglesia de Sugel Michelén, ni Iglesia Bautista Internacional es la iglesia de Miguel Núñez. Son iglesias de Cristo. Todos los demás, todos los que tú puedas mencionar, son súbditos también. Tú puedes decir: no, yo voy a la iglesia que pastorea fulano de tal. Y lo estás diciendo bien. Porque él está pastoreando. No es de él, es del Señor.
Ahora, noten cómo el apóstol Pablo le menciona o cualifica a esos hombres. Les llama obispos. La palabra obispo es la conjunción de dos palabras griegas, una que es episcopo. Epi, que significa sobre, y escopo, que significa, fijarse, mirar como centinela, considerar. Lo que está hablando aquí es que los pastores tienen la función y el deber de supervisar la grey de Dios, la tarea de supervisar. Por eso hay versiones de la Biblia en el español que no traducen obispos. Suena como jerarquía, ¿verdad? Traducen más bien supervisores, que es el significado más cercano a esa palabra. Dios ha mandado a los pastores a supervisar la grey. Esto no es algo que necesariamente va a notar toda la iglesia junta, como la enseñanza y la predicación, pero que lo va a notar en la medida que el pastor va haciendo uso de este medio. Miren lo que dice un pastor. La descripción de trabajo que Dios dejó para los pastores incluye una labor pública y otra privada. Y es la interacción de estos dos elementos pastorales combinados en una proporción y balance bíblicos que garantizará la efectividad del ministerio pastoral. La instrucción pública prepara a la iglesia y la equipa de una manera que el ministerio privado sea más fácil, sostenido con una base sólida y firme. Y el ministerio privado preparará mejor al predicador para instruir conforme a lo que la iglesia necesita. Son dos tareas íntimamente relacionadas entre sí. Mi hermano que nos visitas en esta mañana, si tú vas a tu iglesia, si tú vas a una iglesia, y yo, miren, lo estoy haciendo por el bien de tu alma, no estoy haciendo propaganda ni de aquí, ni estoy demeritando a nadie. Pero si tú estás yendo a una iglesia, y todo el trabajo pastoral que tú ves de ese hombre lo hace única y exclusivamente desde el púlpito. Y ese hombre no se sienta contigo a ver el estado real de tu alma y ayudarte en privado con las debilidades que todos tenemos. Tú no tienes un pastor, tú tienes un predicador. Y eso lo puedes encontrar en YouTube. Pon en YouTube a un predicador que te gusta y ya lo tienes. Si él no se sienta contigo a tratar estos asuntos espirituales en privado, no solamente cuando hay problemas de consejería, el trabajo pastoral no siempre es ya cuando hay problemas, debería realizarse antes de los problemas, para que no vengan. Tú lo que tienes es un predicador. Y esta palabra obispo no solo se utiliza para referirse a los pastores en Hechos 20:28. En Filipenses 1:1, Pablo se refiere a los hombres que están en el ministerio pastoral como obispos. Miren el texto, óiganlo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esta era una iglesia completa. Todos los elementos humanos que debían concurrir en el contexto de una iglesia local estaban presentes. Estaban los santos, tenían pastores, en este caso se les llama obispos, y se les llama, también tenían diáconos. Estos hombres servían como supervisores. Entonces, esta palabra también aparece en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 para hablar en el contexto, hoy estoy en el contexto de las cualificaciones al ministerio pastoral. Dice, pero es necesario que el obispo, que el supervisor sea irreprensible, literalmente en griego, alguien no agarrable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
Este hombre el supervisor debía tener estas características. Si no tiene esta característica, no importa cuánto interés él tenga en la obra misionera, no importa cuánto interés tenga en los perdidos, tal persona no debería estar en el ministerio. Pablo es enfático. Si alguno anhela obispado, buena obra desea y te meta en el ministerio. No, pero es necesario, en griego dei, imprescindible, indispensable, que el hombre de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etcétera, etcétera. Eso mismo encontramos en Tito 1:7, porque es necesario, nuevamente dei, que el obispo, y utiliza este término para referirse al pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, significa en griego literalmente no amigo de peleas, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Los pastores deben considerar cuál es el verdadero estado espiritual en el que se encuentra su rebaño y que están bajo su cuidado. Y una vez más, mis amados hermanos, el ejemplo del gran pastor debe ser traído aquí. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 14, ahí se pone el ejemplo de cómo Dios pastorea a su pueblo. No tienen que buscarlo, óiganlo. Miren lo que dice el texto. En buenos pastos, hablando de Dios a su pueblo, los apacentaré. Y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirá en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a la redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mis amados hermanos, si queremos seguir el ejemplo de Dios, tal trabajo no puede depender solo de lo que hacemos públicamente. Debe depender en gran medida de lo que hacemos en privado. Por eso el escritor de Hebreos, siempre que voy a hablar de Hebreos se me sale lo del apóstol Pablo. No, eso lo borren como en los juicios, eso no debe estar. El escritor de Hebreos, de la epístola de los Hebreos, quien haya sido, dice en Hebreos 13:17, que los pastores velan por las almas de su pueblo, de su gente. Vamos allá un momentico. Hebreos 13, versículo 17. Y yo sé, mi amado hermano, que este texto no es muy popular. No lo voy a traer aquí y esperar que ustedes me caren y me digan, ¡ah, qué bueno! Y me saquen para allá afuera. No voy a esperar eso por el contexto en el que Dios nos ha permitido vivir. Sin embargo, esta es la bendita palabra de Dios. Miren lo que Dios demanda de una iglesia para con sus pastores. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Viste eso? Los pastores velan por las almas de la iglesia, de los miembros de la iglesia. ¿Por qué tienen que velar? ¿Cuál es la razón por la que los pastores no solo deben enseñar, sino aún velar por las almas de ellos? Sigue diciendo el texto. Porque ellos, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores van a dar cuenta delante de Dios por sus ovejas. Y eso es un asunto serio. Como veremos en un momento citando a Richard Baxter, hubiese sido mejor que muchos que están en el ministerio pastoral no hubieran entrado nunca más. Porque aparte de sus propios pecados, tendrán que dar cuenta delante de Dios por el pecado de sus ovejas. Y esto no es un asunto hipotético, es un asunto real. Vuelvo a citar a Alexander Strauss.
puesto que abundan los falsos maestros y las trampas espirituales, y ya que todos los cristianos se inician como niños recién nacidos en Cristo, y considerando que algunos cristianos son definitivamente débiles en la fe, el velar por el desarrollo espiritual del pueblo de Dios es una tarea indispensable. Mis amados hermanos, en el contexto de una iglesia local, nosotros encontraremos una variedad de estados espirituales tan diferentes las unas de las otras, que a menos que el pastor no esté involucrado directamente con sus ovejas, todo lo que tendrá será un rebaño de perritos y no un redil de ovejas. Usted ha visto esos lugares donde hay muchos perros y eso es lo que habla. Y mis amados hermanos, aún los pastores somos ovejas, que necesitamos del pastoreo de otros pastores. Por eso la urgencia de orar para que haya más pastores en esta iglesia. Porque yo necesito el pastoreo. Yo soy una oveja. ¿Y sabe lo peligroso que ha sucedido en el contexto de la iglesia evangélica? Cuando empezaron a olvidarse que en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento que se refieren al ministerio pastoral, lo hacen en plural. Porque no había un pastor, habían pastores en la iglesia de Éfeso. Y en Filipenses, como leímos, dice con los obispos y diáconos. Y en el contexto de Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Y por qué? No era que todos los pastores fueran pastores tuyos. Yo solo soy pastor de esta iglesia local. Si yo voy a otra iglesia local, de hecho, aquí yo no le exijo a nadie que me diga pastor. Si aquí alguien me dice Perico Pérez, no me digan Perico Pérez. Si alguno me dice Joel Puente, tranquilo, no pasa nada. Yo no quiero que me llame pastor, yo quiero que usted haga lo que tiene que hacer. Usted me dice Joel, pero hace cuando yo predico y yo le enseño la Biblia, lo que dice la Biblia, yo estoy contento con eso. Pero vamos a suponer que ustedes me llamen pastor. Que lo hacen, por cierto. Si yo voy a otra iglesia, yo no espero que nadie me llame pastor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque yo soy pastor nada más que de esta iglesia. Yo no soy pastor de la Iglesia Universal. Ese invento que hay en muchos lugares, no, yo soy pastor de pastores. ¿Qué? Eso es nuevo y está. Ahora, ¿qué pasa si un miembro de la iglesia entiende que no necesita de pastores? No solamente está diciendo que Cristo no es sabio, por cuanto ha dado algo a la iglesia que él entiende que es necesario. Cristo, tu Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, entiende que en la iglesia deben haber pastores. Por algo será. Y yo entiendo por la experiencia por qué. Porque somos ovejas. Pero si tú no entiendes que debes tener pastores sobre ti, es por una de tres cosas: o por orgullo, o por inmadurez, o por falta de amor a la piedad y a la verdad. Por una de esas tres razones. Por orgullo, porque presupones que tú te puedes valer solito en tu vida cristiana. O por inmadurez. Mis amados hermanos, no son los niños inmaduros los que dicen, no, yo solo. ¿No han visto los que han tenido hijos? Que tú lo estás vistiendo, todavía hasta gatean, y cuando ya aprenden a decir un par de palabras, dicen, ¡solo! Ah, bueno, hijo, solo, dale. Pero en el contexto de una iglesia, es por inmadurez que una persona dice, no, yo lo hago solito, yo no necesito de pastores. O falta de amor a la verdad y a la santidad. Mis amados hermanos, Dios dice que el que se aparta, su propio deseo busca. ¿Por qué alguien no quisiera comunión con los hermanos y mantenerse alejado, al margen de todo el mundo? Porque quiere su propio deseo. El que se aparta, su propio deseo busca.
Y hay gente que dicen, porque mis amados hermanos, los que llevan años conmigo me conocen, no voy a ponerme aquí de pedestal ni nada de eso. Y a mí me encanta que yo caerle bien a las personas. Me encanta. Me encanta que me digan que yo soy bueno, que soy un tipo chévere. Pero mi hermano, a la hora de yo sentarme contigo, yo te amo lo suficiente como para decirte la verdad. Y no siempre va a ser agradable. Procuraré hacerlo con que se vea el mayor amor posible. Procuraré hacerlo de la mejor manera. Lo que sí puedo garantizarte es que te voy a decir la verdad. Y hay gente que dice, no. Yo prefiero que los pastores no se sepan. Es que esa gente son como Micaías. ¿Recuerdan la historia de Micaías y Acab? Que la citaba a alguien hace poco aquí. Que cuando estaba Josafat y Acab para ir a la batalla, le presentan a 400 profetas que te dicen, ve que tú ustedes van a ganar porras. Y Josafat dice, no, aquí hay otro profeta. Ves que suenan todos igual, como Fidel, que todos se paraban y todo, ya era algo escrito que todo el mundo tenía que decir. No hay otro, sí hay uno ahí. No, pero ese siempre me profetiza mal. Mis amados hermanos, ningún cristiano, ninguno, es autosuficiente. Necesitamos del contexto de una iglesia, necesitamos de pastores. Habiendo considerado la base bíblica, veamos algunos principios que fundamentan el deber de supervisar a la grey por parte de los pastores. En primer lugar, vemos esta práctica ejemplificada en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo de nuevo, yo quiero que, si ustedes se lo llevan a su casa aprendido de memoria, yo voy a estar feliz. Hechos 20, 18 y 19. Bueno, ese no, el otro, el que vamos a leer más o menos. Hechos 20, 19 y 18. Miren el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos 20, 18 y 19. Quédense por ahí por Hechos 20, que vamos a estar la mayoría del tiempo hablando de eso. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este hombre no solo se limitaba a dar instrucción pública, sino que iba a las casas a instruir bíblicamente a los creyentes. Y no está en el contexto de una casa culto, eso como se llama en Cuba, no, en un grupo pequeño, eso también es público. Sino en las casas, personalmente. Versículo 26 al 31 del mismo capítulo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acortándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No solo públicamente, sino que a cada uno él lo hacía. Tal parece indicar que los apóstoles, y en el caso específico ahora del apóstol Pablo, no seguía la tendencia contemporánea, donde abundan los predicadores, pero faltan pastores.
predicar en una iglesia de los deberes de los pastores, y luego que veremos, de los deberes de la iglesia, en algunas iglesias eso sería mucho que decir. No, es que mira, si no la gente se pone brava, sobre todo en el sermón anterior, el del domingo pasado. No quiero que en este nadie se me ponga bravo. Miren los versículos 28 al 31 una vez más. Por tanto, mirad, y mis amados hermanos, esta palabra es central. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice al final, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mi amado hermano, si tan solo existiera este texto en toda la Biblia, hablando de tal práctica, ya sería suficiente para demandar de los pastores un trabajo público y privado. Y noten, mis amados hermanos, que Pablo nos dice, no, si tienen problemas, está la oficina de mi casa. No hay ningún problema. Y mis amados hermanos, yo no estoy diciendo que no se haga eso. De hecho, eso es parte de la supervisión pastoral. El asunto es que como lo vemos, como es una demanda de Pablo a los pastores, es algo que ellos procuran hacer, es algo intencional que hacen. Ellos no esperan a las ovejas a que se acerquen, ellos van y hacen el trabajo pastoral. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 5, 41 y 42. Y este es el ejemplo de los otros apóstoles. Luego de las amenazas ante el concilio a Pedro y a Juan, y que los soltaran, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ellos no solo hacían un trabajo público, ellos iban a las casas también. Por eso en la historia de la iglesia, el deber de supervisar se le llamó más bien la visitación pastoral. Ellos iban a la casa a ver los asuntos de la casa e iban a instruir al pueblo de Dios. Miren un texto más. 1 Timoteo 5, 1 al 2. Y este es un texto, esta palabra que vamos a hablar ahora aparece mucho en el Nuevo Testamento y generalmente tiene la connotación de algo que se hace en privado, no de algo público. En ocasiones esta palabra en griego se va a usar para hablarse de algo público, donde está toda la iglesia, pero generalmente se utiliza para hablar de algo que se hace en privado. Y yo lo voy a explicar por qué. 1 Timoteo 5, 1 al 2. Y miren cómo este pastor debía tratar a toda la congregación según su rango, sexo y edad. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y esa palabra exhortación, que es la palabra griega parakaleo, significa llamar de cerca. Viene de para, que es junto a, y kaleo, llamar. Es cuando vienes y llamas a un hermano y lo acercas para hablarle algo. Hablaba de intimidad, privacidad, no de algo que se hacía públicamente. Eso contrasta con lo que debía hacer Timoteo con aquel que insistía en pecar. Versículo 20 de ese capítulo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La exhortación era algo privado, era algo entre el pastor y su oveja. Era llamarlo para traer esos puntos que tú no quisieras traer públicamente. Hay predicadores, sobre todo si son jóvenes. Yo llevo 30 años predicando, soy joven, pero llevo 30, así que ya no soy tan joven. Y no cometo tanto este defecto, de que ven un defecto
en un hermano de la iglesia una conducta pecaminosa, no le dicen nada. Es un caso, es el único en toda la iglesia que tiene ese problema. Solo esperan el momento en que le toque predicar. Y entonces, en vez de una predicación, lanza una piedricación contra el hermano y obviamente como que todo el mundo sabe de qué está hablando. El marco para hacer eso es la exhortación, es algo privado. Eso no significa que si hay un hermano por aquí y otro por allá y otro por allá con tal deficiencia uno traiga el asunto a la luz pública. Pero a menos que sea necesario, hay asuntos que deben tratarse con exhortación para caleo, trayéndolo cerquita, con intimidad. Así que la práctica de la supervisión pastoral está debidamente fundamentada, en primer lugar, porque lo vemos claramente ejemplificada en las Escrituras. En segundo lugar, porque la supervisión pastoral provee un ambiente de intimidad y familiaridad entre los pastores y sus ovejas. Miren el apóstol Pablo una vez más. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, y luego vamos a leer el 10 al 12. Mi amado hermano, en lo que buscas eso. ¿Sabes cuál es la relación a la que está llamada la iglesia con sus pastores? A que haya un ambiente de intimidad y familiaridad. Miren cómo lo expresa Pablo hablando de su ministerio entre los tesalonicenses. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vosotros sois testigos, estoy en el 10 ahora, y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y no puede haber dos figuras que expresen más intimidad y familiaridad que el de una madre y un padre. En el caso de una madre, una profesional, una nodriza. La nodriza era aquella señora que era contratada por una persona o una familia de opulencia, o sea que tenía dinero. Traían a una nodriza para que amamantara, no los hijos de ella, sino los de esta familia. Debían criar, cuidar a hijos ajenos. Ahora, estas personas eran expertas en tratando a los niños. Se imagina una nodriza que se pasa el día, probablemente era una esclava, atendiendo a los hijos de otros. ¿Cómo ella atendería los suyos propios? ¿Con qué amor? El otro ejemplo es el de un padre para con sus hijos. A veces yo oigo padres decir, no, es que yo quiero que mis hijos me vean como un amigo. Déjame decirte que no hay relación más cercana que puede tener una persona que es con su padre. Tus hijos no necesitan que tú seas sus amigos. Él necesita que sus amigos sean sus amigos. Pero él necesita que tú seas su papá y su mamá. El niño lo que necesita es que tú seas su padre. Él va a tener muchos amigos, pero padre va a tener uno solo. Ahora ese es el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Les traté, les enseñé, les instruí como un padre tierno con su hijo. Y mis amados hermanos, se requiere que los pastores se mantengan cerca y cultiven intimidad y familiaridad con los miembros de su iglesia. Tristemente, lo que está pasando es que los pastores quieren mantenerse lo más lejos posible de su congregación. Miren lo que dice un conocido pastor al respecto. Ser frío y distante
o aún más ser arrogante y despótico. No viene bien con ningún hombre, pero nunca es más triste la situación que cuando estas caracterizan a alguien que tiene el título de pastor. Pues es indispensable que ese hombre se acerque a su grey y cultive intimidad espiritual con ella. Pero alguien dirá, es que si me acerco demasiado, me quemaré. Todos conocerán mis intimidades. Todos conocerán quién soy en realidad. Y dice este pastor, sí, ciertamente te quemarás. Pero eso es parte del sacrificio de servir a Jesucristo en este tan noble oficio. Me decía en una ocasión alguien a quien pastoreé, lo invitamos, es una práctica que por años siempre hemos tenido, llevar personas a casa y que nos vean a mí y que vean mis pecados como yo soy. Decía otro pastor de mí que yo tenía la ventaja de que siempre alguien, que cuando me ponía en una iglesia, ministerio pastoral, la gente me conocía de verdad como yo era, con mis defectos y virtudes, y eso me alegra. Y entonces esta familia que llevaba poco tiempo de miembros de la iglesia, estaban, y repito, mi hermano, no lo digo para que no, sino para ilustrar el punto. Saben que no acostumbramos a hablar de nosotros en el púlpito. Él estaba anonadado, porque él decía, yo nací en el Evangelio. Yo nací en el Evangelio y he sido miembro de 3 iglesias aparte de esta. Era una persona problemática. Y nunca jamás mis pastores me invitaron a su casa a pasarme un fin de semana para que los mirara. Nunca jamás. No era para que nos mirara, era para tener comunión con ellos. Sí, mis amados, ustedes irán a mi casa, se pasarán el fin de semana, me verán mirando por el techo cuando algo que haga mi esposa no me gusta, contando hasta 100. Ustedes mirarán a mi esposa también contando, verán cómo tratamos con nuestras hijas, que no siempre son, no, que hay nuestro tratamiento. Ahora los últimos que fueron, vieron cómo estábamos tratando un asunto pastoral familiar. Sí, que nos conozcan. Eso es lo que nosotros queremos. Porque eso va a fomentar intimidad y familiaridad. ¿Saben? Cuando un pastor solo se para aquí y habla, la idea que trae la gente es, ese hombre no lucha con ninguno de mis problemas. Es un santísimo. Mira cómo me habla del orgullo y mira cómo me habla de la paciencia. Ese hombre está en otra esfera. Pero cuando el pastor se acerca a su oveja y le permite ser parte y ver, entonces ellos pueden decir, wow, ese hombre lucha exactamente con todas mis dificultades, no se idealiza la posición, se presenta tal cual es. Un hombre y una mujer, en el caso de que están casados, ¿no?, luchando contra sus pecados para crecer en gracia, lo mismo que tú. Así que no le tenemos miedo a eso. De hecho, he disfrutado no solo de ser pastor de personas, sino de pastorear a mis amigos. De personas que son mis amigos, son cercanos, son íntimos, ellos me conocen, ellos saben mis problemas, ellos saben mis dificultades, ellos saben mis pecados, saben con los que tienen que luchar. Si lanzo un escaparate porque estoy airado, ellos lo van a ver. No se va a esconder. Pero luego ellos van a ver un hombre luchando contra eso, pidiendo disculpas o haciendo lo que tienen que hacer, humillándose, porque somos santos, santificados, caminando hacia la acción celestial. Será allí donde no necesitaremos un pastor pecador, porque tendremos al gran pastor de las ovejas. Voy a cortar quiero hablar de esto, o sea, un pastor quiere hablar de los deberes pastorales, pero voy a cortarlo por amor a vosotros. Solo antes de pasar al último y corto punto, hacer una cita de Richard Baxter. Déjenme contarles antes acerca de este hombre. Este hombre probablemente ha sido el pastor más exitoso de la historia del cristianismo.
Cuando este hombre llegó a la ciudad donde ministró, habían solo 12 personas en su iglesia. Cuando este hombre salió de esta iglesia por ciertas circunstancias, habían solo 12 personas que no eran de la iglesia. Y cuando él era un puritano, y cuando los otros puritanos, que yo lo voy a citar más adelante, estaban hablando de mucha teología, lo cual a mí me encanta, y veo que es importante también, este hombre estaba realizando trabajo pastoral privado con la gente de su iglesia. Eso lo veremos más en un momento. Pero miren a Richard Baxter, hablando de la supervisión pastoral. Este deber de la supervisión pastoral es necesario para nuestro bienestar, como también para lo de nuestra gracia. Dice, la supervisión beneficia a los pastores, a la iglesia, pero a los pastores también. Continúa diciendo, este es vuestro trabajo, de acuerdo al cual, entre otros, ustedes serán juzgados. Por tanto, si no se preocupan por los otros, preocúpense por ustedes mismos. O sea, si no vas a hacer la supervisión por los demás, hazlo por ti mismo. Oh, y dice por qué. Terrible cosa es responder por la negligencia en semejante carga. ¿Y qué pecado tan atroz el de traicionar a las almas? ¿No les hace temblar la amenaza? Si no amonestas al impío para que sea apercibido de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Me temo que el día está cercano, cuando los ministros infieles desearán que nunca ellos hubiesen tenido la carga de las almas, sino que hubiesen más bien sido obreros en las minas de carbón, barrenderos o latoneros, en vez de pastores del rebaño de Cristo. Cuando aparte de todos sus otros pecados, ellos tengan que responder por la sangre de tantas almas. Mi querido pastor, tu salvación última no puede ser divorciada de tu presente de fidelidad. ¿Cuáles son los beneficios de la supervisión pastoral a una iglesia? En primer lugar, la supervisión pastoral es un instrumento en la mano de Dios para la salvación de las almas y el mantenimiento de la vida espiritual. Será muy difícil tabular la realidad de la salvación de los miembros de la iglesia. ¿Cómo se puede hacer eso? En privado. Mis amados hermanos, en nuestros días es muy fácil ir al cielo. Tenemos un montón de predicadores que le abren la puerta de los cielos a personas solo porque levantaron la mano o fueron al frente. Y la realidad es que las iglesias están llenas de inconversos, de personas que no son cristianas. Y están muy convencidas de su camino al cielo. Y cuando le preguntas, ¿cómo sabes que fuiste al cielo? Ellos te dicen, mira, es que hubo un día que predicó un predicador y yo levanté la mano. Ajá. ¿Y tú cómo sabes que eres cristiano? No es que yo fui al frente. ¿Y tú cómo sabes que? No, es que me habló alguien algo y me dijo que repitiera las palabras. ¿Y qué palabras fueron? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Y no saben qué dijeron. ¿Sabes por qué no saben lo que dijeron? Porque tú le preguntas a esas personas, explícame el evangelio. Y no lo saben. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Bueno, sentándonos y preguntándole, primero, explícame el evangelio. Dime. Y si una persona no puede decir, mira, yo entendí un día que yo era un pecador perdido que merecía el infierno, que no hay absolutamente nada bueno dentro de mí, que todo lo que hay es pecado y maldad. Y eso es un problema, porque el Dios que me creó y el Dios que creó todas las cosas es un Dios amoroso, justo, bueno, pero es un Dios santo que odia el pecado.
Y entendí que estaba en la peor de las situaciones, que mi camino era la justicia de Dios y el infierno. Y entonces me pregunté, ¿cómo soluciono ese problema? Y vino Dios y me dijo, mi amigo, no podrás solucionar tu problema. Tengo yo que solucionarlo por ti. He aquí enviado a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, mi Hijo amado, quien se dio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él y se arrepienta, tenga vida eterna. ¿Sabe lo que mucha gente explica? Yo les he contado a ustedes el día que hice el experimento, el triste experimento que me prometí nunca más hacerlo, de ponerle una hoja a miembros de años en una iglesia y decirle, escríbeme ahí, ¿por qué tú crees que eres salvo? Y me espanté, porque decían, porque llevo 30 años de miembro de una iglesia bautista, porque me bauticé, porque soy bueno, porque no hago mal a nadie. ¿Qué? Eso no es una iglesia evangélica. ¿Cómo poder ayudar a esa gente? A esos hermanos. O a esos amigos, porque no podemos llamarlos hermanos. Sentándonos con ellos. Ver sus necesidades y explicarles el evangelio. Que lo entiendan y que vayan al Salvador de las almas. Pero luego también para la santificación. Mis amados hermanos, ¿has visto a dos personas jugando ajedrez? Y ves no son profesionales. Tú estás parado. Y ves a uno. Y mueve al otro y le da ganas de hacerle así. ¿Cómo vas a mover eso? No es que te van a comer la dama. Y el otro te puede decir, se ve que tú estás afuera. Mis amados hermanos, así pasa con la vida cristiana. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos dificultades que nosotros no vemos. Y a menos que tengamos pastores que estén velando por tu alma y que te puedan decir, mi amado hermano, ¿no has visto este punto aquí y este punto allá? Y entonces tú puedas unir los puntos. Es un medio para la salvación de los pecadores y para la santificación de los santos. En segundo lugar, la supervisión pastoral asegura que todos y cada uno de los miembros de la iglesia sean debidamente pastoreados. Mis amados hermanos, yo les predico a ustedes cada domingo y yo puedo leer sus rostros. Si alguien no puede, los que están aprendiendo homilética conmigo, si no puedes leer los rostros de la gente, Dios no te ha dado la capacidad de ser apto para enseñar. Si tú ves que la gente se está aburriendo, tú tienes que leer eso y cambiar, poner una ilustración. Si se están durmiendo, hacer algo. Yo leo los rostros de ustedes. Yo sé a quién le está chocando a alguien. Yo sé al que tiene ganas de que yo me calle la boca. No porque estoy siendo largo, sino porque está en desacuerdo conmigo. Yo entiendo el que está contendiendo conmigo. Yo veo cuando la palabra está impactando a alguien. Yo lo veo desde aquí. Pero yo no soy infalible. Yo me puedo equivocar. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a una iglesia a predicar allá en Naples. Y yo estaba... Y había alguien por allá que estaba, desde que empecé el sermón, llorando. Y grandes lágrimas llorando. Y yo decía, wow, la palabra está ahí atacando fuerte. Y ese hombre no paraba de llorar. Cuando termino el culto, cuando termino de predicar, yo voy a donde está él para ver si yo podía consolarlo. No solo la predicación debe animar, yo quería consolar a ese hombre. Y cuando llego, ese hombre tenía una alergia que no paraba en soltar lágrimas. Y yo de aquí estaba diciendo, yo me puedo equivocar y puedo no pastorearlos a ustedes debidamente desde este púlpito. ¿Cómo puedo asegurarme yo de que les he de pastorear a todos? A través de la supervisión pastoral. Ese es un medio
Importantísimo. Dice Richard Baxter una vez más, ¿no vela un pastor cuidadoso a cada oveja individual? Y un buen maestro a cada alumno individual, y un buen médico a cada paciente en particular. ¿Por qué entonces no deberían los pastores, maestros y los médicos de la iglesia de Cristo velar por cada miembro individual a su cargo? Y eso es verdad. Hay personas con las que interactuamos más que con otras, que nos conocen de hace muchos años y somos amigos. ¿Cómo hacemos para aún esas personas distantes, tímidas, pastorearles? La supervisión pastoral. En tercer y último lugar, la supervisión pastoral puede ser una herramienta útil para evitar grandes males. Mis amados hermanos, todos estamos aquí y cantamos tan fuerte, tan hermoso. A veces parece, como decía alguien, que esto se va a caer. Y todo, yo me paro cuando les dirijo a ustedes, que es una de las cosas que más disfruto, el dirigirles a ustedes en adoración. Y yo los veo a todos tan santos, tan limpios, tan espirituales. Pero yo sé que en sus casas no cantan así. Que en su casa algunos de ustedes están llorando. Que en sus casas algunos de ustedes están pasando por situaciones difíciles. Que algunos están en decadencia espiritual. Que algunos no tienen la seguridad de que Cristo es su Salvador. Y uno puede en la supervisión pastoral ver asuntos que están incipientes, que no han caminado mucho, y darle tratamiento antes de que vengan grandes males. Es lo que dice un teólogo en su teología pastoral. Si el pastor ha observado síntomas de impiedad creciendo en ellos, si la asistencia a los cultos ha comenzado a ser menos regular y seria que lo que era anteriormente, si se conoce que han entrado en ciertos caminos cuestionables, que se han formado compañerismos inadecuados, si explosiones escandalosas de cólera se han exhibido, cualquier cosa que dé ocasión para la preocupación con respecto a ellos, la práctica de las visitaciones pastorales regulares capacitará al pastor de una manera quieta y sin molestia a ampliar su influencia y consejo al mal incipiente y quizás prevenir que avance más. Mi amado hermano, la Escritura nos manda a exhortarnos los unos a los otros hoy, no sea que alguno se endurezca por causa del pecado. ¿Sabes qué? Hay personas que pueden progresar tanto en su decadencia espiritual que lleguen a pensar, no lo van a decir, ya no me importa. Ya no hay solución para mí. Y déjame decirte, mi hermano, que sí hay solución para ti. ¿Sabes cuál es? Cristo Jesús. Cristo Jesús sigue siendo nuestra provisión mejor para cualquier problema espiritual. En último lugar, el último beneficio para la visitación pastoral es que provee un espacio y ambiente adecuado para que las ovejas encaucen adecuadamente sus dudas, opiniones, sugerencias, inconformidades con el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el mejor vía para que un miembro diga, mire pastor, ¿por qué no hacen esto acá? No le prometemos que vamos a hacer cada una de las sugerencias que ustedes me van a traer. Pero sí les prometo algo, las vamos a pensar. Las vamos a pensar seriamente. Ninguna idea se va a pensar, eso es una tontería. No, usted la dice y se va a pensar. Y ustedes tendrán la confianza en su pastor, de que él la pensó, y no, a lo mejor no lo hace, pero él lo pensó y él lo consideró seriamente. Mis amados hermanos, nosotros hemos experimentado en el pasado
lo que es disfrutar de un ambiente donde la supervisión pastoral era algo frecuente y cercano. Pocas cosas después de la predicación y de la vida privada, de oración y de lectura de las Escrituras, ha sido un medio más santificador con mi persona que la supervisión pastoral. Y los que han disfrutado de ella en algún momento, estoy seguro que dirían amén también. De hecho, una de las cosas que recuerdo de mis pastores en Cuba, ellos trabajando conmigo para el ministerio pastoral, fíjense lo que es tener pastores. Ellos me dicen, Joel, ¿tú no te has dado cuenta de una cosa? Que cuando la gente se acerca a ti, es para preguntarte acerca de un texto bíblico. O sea, cualquiera dirá, me aplaudiría. Qué bueno, la gente se acerca a ti para que tú le des respuesta sobre lo que dice la Biblia. Y me dijeron, ¿tú no te has puesto a pensar por qué la gente no te cuenta de sus problemas a ti? Wow, y ahí entré y yo dije, wow, sí. Y yo estaba haciendo esto. Los que saben cómo era el asunto de Cuba, nosotros vivíamos muy lejos, la mayoría de los miembros de la iglesia vivían muy lejos de donde se reunía la iglesia. Y había un autobús que recogía a los hermanos y los llevaba al culto de adoración. Y yo estaba haciendo esto en lo que son las cosas cuando uno no se percata de la situación. Llegaba, había un club de teología y yo me ponía ahí, hablando. Cambiaba la conversación a otro tema más terrenal y yo hacía así, era sin darme cuenta. Y yo buscaba otro grupo. Cuando pasaron unos meses, la gente empezó a llegar a la conclusión de que ellos, en lo personal, yo no les interesaba. Ellos no me interesaban a mí. A mí me interesaba hablar de la Biblia, pero no de sus problemas. Y dejaron la gente de hablar conmigo de sus problemas. Y eso me sirvió esa nota de advertencia, que tal vez alguno diría, oh, está hablando de Biblia, ¿qué mal hay en eso? Pero ellos estaban viendo más allá de un simple hombre hablando de teología. Ellos estaban preocupados por mi alma. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros queremos en Iglesia Bautista Reformada de Miami. Un grupo de hombres y de mujeres trabajando juntos para la gloria de Dios, donde hay pastores que velen, fíjate que estoy hablando en plural, pastores que velen por el alma de sus ovejas. Quiera Dios concedernos ese ambiente familiar y de intimidad entre las ovejas y los pastores, de tal manera que el crecimiento en la vida de los creyentes sea algo obvio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos alabarte y exaltarte por tu sabiduría infinita. Señor, qué sabio tú eres. Tú conoces de nuestra debilidad, que somos egocéntricos por naturaleza. Queremos ser nosotros el centro. E ideaste el plan supremo de la iglesia. Y nos introdujiste allí a un grupo de pecadores depravados, salvados por gracia, pero pecadores, para que se amen los unos a los otros y se cuiden los unos a los otros. Y no solo eso, sino que proveíste en el paquete un grupo de pastores para que cuiden y alimenten al rebaño. Señor, solo te pedimos en tu gracia que podamos vivir y hacer tu voluntad. Te pedimos que tú bendigas esta iglesia, que nosotros queremos ver convertidos, queremos ver a hombres y a mujeres rendidos y admirados al ver tu salvación grande e inefable. Nosotros queremos ver
a esta iglesia siendo formada por un grupo de hombres y de mujeres creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Queremos ver a una iglesia donde haya un grupo de pastores, diáconos. Señor, oye nuestra oración y responde a nuestro ruego. Nosotros estamos ahora rogando al Señor de la mies a que envíe obreros a su mies. En el nombre de Cristo oramos. Amén.